Parecen en tremenda farra, ¿no? Qué impresionante. Marica, ese micrófono porque es una así. Bueno. Pero muy poquito. O sea, no está igual que antes. Listo. Pedro. Dime. Listo, ya. Dime. Ya. Listones. Ya. Pero listo. Bueno. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cofcast. Yo soy su OHST. Host. Tengo que la caga más, weón. Me reservo comentarios. Yo soy su host. Y... El OHST. Y estamos hoy en Estudios COF, la sala. Por segunda vez. Con la fogata, porque está haciendo mucho frío. Y me encuentro con Rolix. Iba a decir Armid. No. Oli, ¿cómo vas? Todo bien, aquí estamos ¿Cómo vamos? en el espíritu Armid, que está descansando con Pedrito. Hola. ¿Qué más, Pedro? Bien. Te ves divino. Thank you. Uy, marica, va a llover. Y, bueno, nos falta uno, entonces... Y ahora... Con ustedes. El de producción. No, increíble. Efecto de sonido. Mucho gusto. Haka. Preséntate. Bueno, Hola, soy Haka. soy Haka. ¿Por qué escogiste este podcast, huevón? Es muy interesante. Bastante. Diga la verdad, no le han entrado en otra parte. Ni le pagamos. Callao. Bueno. Además abusamos de su confianza y nos hacemos en su casa muy bueno. Nos da jugo. Agua, sabor, Agüita. yogur. Hoy cuidado con el agua. Y, bueno, ya después de llorar y la emoción y los gritos y toda esa vaina. Yo soy el de producción. Esta conflagración de sentimientos. Con ese incendio atrás. El tema de esta semana fue propuesto por Rulix. Otra vez. El man de los temas. El man de los temas. Que hay una lista. No, por lo que ya habíamos hablado, muchachos, nos saltamos un capítulo. Entonces, añoranza. Recordar viejos tiempos. Oh, entonces la vamos a poner así. Añoranza. Eso, bueno, no. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa añoranza? Añoranza. A llorar mucho, muchacha, llorar. Ya no soy, huevón. Con ñ, añoran. ¿Añoran? Añoranza, la añoranza. ¿Pero No. qué significa? O sea, la añoranza es como... Querer vivir un momento pasado. Añorar. La añoranza es un cuento más manido. No. No es que creí que era otra cosa diferente. No, añorar algo, sino como a llorar. Añoranza. 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 ¿Sabe qué? Añoranza a su casa. Está en la casa. Sí, por eso. Y sí, no sabía que nos habíamos saltado un episodio. Este es el especial inserte número de suscriptores aquí. Especial, 140, ¿no? Vamos a ver. Vivo en directo. Y sí, entonces va a ser un poco anecdótico. No sabíamos qué hacer. No teníamos tema, entonces estamos aquí improvisando. ¿Cuánto vamos? Uy, 139. 139 y el video número 60. Especial video 60. Especial video 60 y 139 suscriptores. Vamos volando, muchachos. Eso fue por cuestión... ¿Cuánto fue que paramos? Como 2 años, ¿no? Sí. Paramos 2021 completo y mitad después del 2020 cuando estábamos encerrados. Que empezamos a hacer los videos online. Creo que llegamos a hacer como 9 capítulos. Pero ya después fue como que... no hay forma. El video de Sebastián era todo pausado. Era solo la cara de Sebastián. Ya entonces Dani consiguió buen micrófono. Nosotros estábamos todavía... Sí. No, ese micrófono era una mierda, güey. No, pero bueno, a comparación del de nosotros, Sebastián utilizaba el de los audífonos, men. Ya Pedrito y yo ya estábamos cansados de mostrar varias partes de los ángulos de nuestra habitación. Mostramos la habitación. Obvio. Acuérdate que era con... vos mostraste pijamas y todo. Ah, pues sí, me mantenía en pijama. Eso en 2020 fue muy caja.
Jaja, ¿qué estaba haciendo en el 2020? Yo en 2020 vi varios capítulos. Y me acuerdo precisamente de Sebas Pausado. La leyenda, weón. Si vas al espejo del baño y dices 3 veces Cevitas, 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 te aparece un Cevitas pausado en el espejo, weón. Qué miedo. Pero sí, estaba haciendo eso. Viendo Twitch y viendo Kofcast cuando sacaban. ¿Ustedes sí ven Twitch? Yo no. Pues a mí me resulta como muy difícil mantener la atención en eso. Porque es como entretenimiento muy diluido. Entonces, pues no lo estoy diciendo malo. No, Sí, pero ¿a qué te refieres entretenimiento diluido? que los picos en los que ocurren cosas interesantes están muy separados los unos de los otros. Como el podcast. Obvio. Es que es algo, es Sí, pues. contenido vacío, es contenido de atracción, mantener e ir soltando y volver a montar la atención. Sino que, por ejemplo, cada cuánto considera que pasa algo interesante en un directo de lo que sea. Es como muy diluido. O sea, por ejemplo, los directos duros, por así decirlo en este momento, que son los de videojuegos, obviamente pues es atraer al público de ese videojuego como tal. Pero digamos, la gente que logra hacer stream de música y cosas así es algo muy, Eso ya es muy más difícil. teso. Porque obviamente si escuchas una canción aburrida, no te va a durar la gente ahí ni 3 minutos. Correcto. No sé, yo como una persona que utiliza demasiado Twitch. Yo soy un chico que se llama Autopilot. No, creo que alguien lo sigue. Creo que... sí. Yo lo sigo. Yo lo sigo. Yo lo sigo. ¿Tú lo sigues? Yo lo sigo. Yo lo sigo. Y el man lo que hace es hacer covers de las canciones con todos los instrumentos que tiene en su habitación. Sí, el man toca como un beat, lo comienza a lupear, pone otra cosa encima Ok, y ya, comienza ya, a cantar. Y luego saca la guitarra y luego saca otra cosa. Y tiene una cosa así como 360 alrededor de él lleno de instrumentos y lucecitas. Sí, ¿Tú fuiste que me lo mostraste? ¿O? Yo no fui. Yo creo que fue Yo creo que Cevitas fue Cevitas. entonces. Sí, que me mostró un video que le hizo como en honor a Ibai. Sí. sí. De ahí lo conocí yo también. Ah, ok. Yo lo conocí antecitos. Porque Ay, tan presumido. Yo lo conocí antes de que era Yo lo popular. conocí antes. La cosa... ¿Por qué hablo así? La cosa es que... No, la cosa... no tengo lentes. Ok, si va a estar censurado, nadie lo va ¡Ay, sí! Si lo vas a censurar. Perdimos calidad, muchachos. Sería muy patético, qué pecado. El Cevitas del Witch. Pues si no cuesta... ¿Qué tanto cuesta censurarlo? Nada. Yo creo que sí lo debería censurar. Es que el man no se mueve. O sea, si el man se empieza a mover... Es que estaría chistoso censurarlo. Me da putería, El man no weón. lo O sea, mueve. el man se emputa con uno que porque uno no habla el micrófono y el man se queda con el micrófono. Yo creo que sí lo debería censurar. Está chistoso si aparece todo el rato con un cuadrito negro. Pero Me pones la cara de Sebastián. Si no te cuesta mucho, yo creo que sí lo deberías hacer. es que con la cara de Sebastián y que vaya intercambiando con la de Armid. ¿Qué? No, sí, se podría. Si no te cuesta Y mucho, lo de yo la creo que lo voz. hagas. La voz también. No, la voz no. Eso sí ya creo que es más complicado. No, No. la voz se puede dejar. Es como... Sí, la voz no importa. Pero ponerle un recuadro aquí negro estaría chistoso. Ya se dibujó y todo. Sí, Madre, ya. qué hermoso. Delimitó. No, pero... a lo que íbamos, que para una persona como yo que consumo Twitch constantemente, es como ver un stand-up. El stand-up comedy. Hay muchos puntos de los que dice Pedro, que son... Básicamente hay puntos en los que no te estás riendo, hay puntos en los que estás escuchando. Como si fuera una Sí. conversación. Ven, Pero el man empieza a rematar. Rematar con chistes, anécdotas, etcétera. Y así pasan Mi unos- mami, man. Y así pasa en el mismo Twitch. Literal. No sé cómo, no sé si los streamers de hoy en día de alguna u otra manera lo hacen conscientemente o ya No, saben los de hace hacerlo. 20 años no hacían eso. Pero ya entienden de que el directo tiene que tener un periodo. Sí, uy, a los 10, mira vuelta. Tiene un periodo de. Te puedes llevar el micrófono. Sí, no. Sí, dale. Qué pena. Qué pena. Ya lo empaco. que se va a salir corriendo. No, pa' aquel. No, sino que, bueno,
Yo interrumpo, por lo menos yo cuestiones de Twitch nunca he consumido absolutamente nada, como que no me llama la atención. Pero sí entiendo que mayormente... mayormente el Twitch se usa más como una banda sonora o para ambientar, Sí, es como o como para- para entretenerte mientras estás haciendo aseo, mientras estás lavando Claro, es loza, para lo que tener ruido sea. de fondo, es para no prestarle mucha atención. Igual funciona un podcast. Sí. Tú ves por lo menos el podcast funciona solo en ciertos momentos, que por lo menos esa es la labor que está haciendo el Rulix, de sacar momentos que sean cortos y entretenidos. Y muchas personas simplemente prefieren eso, y ya si van a escuchar el podcast completo, lo escuchan mientras están haciendo cualquier otra cosa. Y a la larga eso es lo complicado, mantener siempre la atención de las personas en un formato que sea tan largo. En especial ahorita que se supone que hay estudios que demuestran que el nivel de atención de las personas cada vez va más abajo, Ha disminuido, sí. con plataformas que ayudan a eso, como TikTok, como Reels, antes como Vine. Que Vine era muchísimo peor porque Vine era 5 segundos de video y siga. Y era baja y baja y baja y baja. Entonces, el éxito es mantener la atención de una persona en un contenido tan largo. De ahí viene también como lo que le estaba comentando al Rulix, que me da mucha rabia, que son los falsos podcasts, que son... Hay un man que hace contenido fitness. He visto dos ya con el mismo setting. Se ponen una cortina roja atrás y un micrófono como si estuviesen en el podcast de Joe Rogan y le hablan para allá. Vi otro muy chistoso de un man que estaba promocionando su empresa de drones. Hablando en un podcast, weón, mirando para allá, con el micrófono en el stand y el micrófono desconectado. Pero ¿cómo que falso? No entiendo. Falso contenido, o sea, tomas el formato como de podcast, pero es solo... O sea... Es como si fuera lo que vos haces del podcast de sacar como clips, Exactamente. pero realmente no hay un podcast. Sí, como si estuviesen en un podcast y le sacaron el clip donde dijo algo ya, interesante. Es como si nos sentáramos y dijéramos, listo muchachos, vamos a hablar de este tema, pero entonces vos traes una noticia muy importante. Nos la contás, nosotros decidimos si es verdaderamente importante y buena, que pueda atraer gente. Y nos sentamos todos, ponemos a grabar la cámara y todos... Ja, 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 ja. Ay, tengo una noticia muy importante, muchachos. Mira, pasó eso, Sí, eso. Y como- todos como, no jodas, ¿en dónde Como pasó? fingir la espontaneidad. Ya entendí. Entonces... no sé, ahorita el podcast está muy prostituido, güey. Y otra vaina, por ejemplo, hace poquito estaba hablando con un socio. Eso suena como, no, marica. Un business partner. Sí, sí. La sabiduría. Papi, nos borró. Ella se llama Lupita. Y le haces zoom con una... Con ustedes, Lupita. ¿Estás hablando con el socio? Entonces me decía como que le parecía muy confuso el hecho de que nosotros llamáramos podcast a sentarnos a hablar de un tema como tal. Porque eso es algo que también desde la misma carrera lo hablamos, y es que el podcast debería ser algo guionizado. Es algo donde nos tenemos de sentar, decir qué parte va a decir cada uno, investigar bien el tema, decir y seccionar por partes realmente importantes del tema. Y nosotros no hacemos eso. Nosotros simplemente llegamos y como, investiguen si quieren, comentemos desde nuestro punto de vista, argumentemos, hablemos mierda, porque en parte también hablamos mucho mierda. Y eso es algo que como que saca un poquito el contexto del... Está lloviendo. A las personas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros hacemos una de las ramas del podcast, que viene a ser como un podcast no argumental, sino un podcast social. Un podcast donde no hay o sea, hay un tema, pero no nos referimos a ese tema directamente, sino que vamos tocando el tema por encima y vamos hablando también de la vida cotidiana. Porque esa es la vaina. Ellos se ponen a argumentar, digamos, si hubiéramos hablado en forma del océano,
hubiésemos dicho como listo, entonces vos hablas acerca de la profundidad de los animales abismales, vos hablas entonces de que embarcaciones se han hundido y son importantes, y cada una con una ligadura mínima, o sea, que se sienta natural, ¿cierto? Y pues es algo que nosotros pues no necesitábamos, porque nuestro podcast no nació con la idea de informar. Nosotros sacamos un podcast fue con la idea de entretener, de hacer que las personas por lo menos tuvieran un tiempo donde escucharnos a nosotros sacara pensamientos a relucir, que llegaran y cambiaran su punto de vista, que encontraran un momento donde nosotros fuéramos como también sus amigos, ¿cierto? Que... Yo no quiero ser amigo de nadie. Porque eres mi hermano. Más que mi bro, Eres mi eres hermano. mi hermano. Pues sí, o sea, es que inicialmente la idea de yo querer hacer este podcast, pues porque la idea fue mía. Yo cuando estaba en Bogotá, yo escuchaba mucho la radio, escuchaba mucho Radiónica y me gustó mucho hablar, pues cómo hablaban esas personas, cómo expresaban ideas, y hasta en algún punto me dieron ganas de decir como, hey, sería muy interesante poder lograr estar en una radio, comentar, hablar, lo que sea, bla, bla, bla. No recuerdo cuál fue el primer podcast que yo conocí, pero pues conocí el formato podcast y dije como, hey, esta puede ser una opción diferente a la radio para tener un contenido similar o una forma de comunicación similar a lo que hace la radio. Te sientas, hablas y expones una idea, de la que sea. Y cuando estaba en el café en un momento fue verlos a ustedes y decir como, hey, con ellos yo puedo hacer eso, porque muchas veces cuando tienes una idea es muy difícil llevarla a cabo solo, en especial en algo que es más como para compartir. Entonces sentarte a hablar en un podcast solo no Comienza a tiene hablar mucho solo. sentido. Me invento 20.000 El personalidades. güey. esquizofrénico. Empiezas con diferentes perfiles, entonces empiezas hablando para acá y ya después para acá y después otro personaje con otra camisa haciendo así. Meros cambios de cámara. Sí, sí, sí. Ay, como Vine. Total. Vine. Sí, Acabas de decir de bye. comentaste Vine. Sí. En Vine hacían eso. Ah, bueno, sí. Sí, sí, sí. Sí, que para hacerlo más dinámico ponían simplemente diferentes planos. Entonces sí. Entonces yo dije como... Tengo los muchachos, hablamos bien, tenemos buena sincronía. Y eso es algo que por lo menos me ha dado mucha cuenta. Me ha dado mucha cuenta que ciertas personas que hemos tenido invitados fallan por el hecho de que no hay una buena comunicación, no hay un buen ritmo de comunicación, no hay una sincronía, entonces la conversación se entorpece mucho. Por ejemplo, pues no es por decir nada malo, pero cuando tuvimos a Big Demon fue como muy torpe, o los envíos que hicimos, que el peor ha sido el de eSport, que los manes eran como, ay, no sé, los manes están aburridos, weón. Y lo bonito fue encontrarlos ustedes, decir como con esa gente se habla bien, hay buena sincronía, hay una muy buena amistad, y fue proponérselos y salir con el podcast. Yo me pongo a pensar como nosotros hacíamos podcast antes de que se volvieran ultra populares. Nosotros iniciamos Antes de que fuera popular. No, pero es verdad. Mucha gente lo hacía. Y precisamente... Mucha gente lo FBI. Mucha gente lo hacía y... No sé exactamente cómo nació, pero sí sé que la idea nació por muchos puntos. Por muchos puntos diferentes de muchas diferentes personas de muchos diferentes países que dijeron, uy, pa, hablamos mucho, es interesante. Literalmente dijeron eso. Uy, pa. Uy, pa. Uy, pa. De repente les invadió el demonio del español y uy, pa. La jerga. Del país, así Del full. paisa. Uy, pa. No, pero... Pero sí, de ahí se generó el que la gente quisiera transmitir algo con... Mencionar a la persona directamente desde un medio digital. Y ahora... Qué pena. Y ahora he visto demasiado que... Ahora he visto demasiado que muchos comediantes de acá de Colombia o mucha gente ahora de Estados Unidos están haciendo podcast. Creo que no lo vi completo porque está ocupado haciendo otras cosas, pero vi un podcast exactamente de 4 actores muy famosos de Estados Unidos. Y pues es como algo loquísimo que
yo cuando voy a ver 4 actores sin estar interpretando un papel hablando de XY cosas, sí, pero eso nunca se había visto sino hasta el día de hoy, o sea, 2023, creo que eso fue antier o antes 19 de ayer. de marzo, hoy. 19 de marzo, Día del Hombre. Hoy es el Día del Hombre. Supuestamente. Increíble, man. Más que un Vamos hombre por cervezas. cervezas y camiones y llamas Chicas y y chicas. chicas. Tenemos aquí la fogata, sacamos los choricitos. Y los Yo no creí que íbamos a llegar tan lejos, muchachos. Yo iba a decir que yo creo que el boom de eso del podcast empezó... Bueno, no empezó, pero fue como un hito lo de Joe Rogan que invitó a Elon Musk. Sí. Entonces como que a partir de ahí eso se hizo mega popular. Pues el man tiene el podcast más viral, licenciado. más escuchado, más... En Spotify es la locura, güey. Ese man la No, está sí, pegando total. mucho. Y ese man como intenta sobresalir, invita a personas ya fuera de otro nivel, pues sí, ya fuera de otro nivel comunicativo. Elon Musk fue uno de esos inicios. Pues yo, ¿en qué momento me voy a imaginar que en el canal o voy a escuchar a Elon Musk o voy a escucharlo a New Rogan, se llama, perdón? Joe Rogan. Joe Rogan. ¿Qué pasó con Old Rogan? El Joe. El Joe Arroyo. Pero que, o sea, uno nunca se va a imaginar que va a encontrar una persona hablando con Elon Musk, hablando de muchas diferentes cosas. Fumando porro. Fumando porro. Fumando porros. Imagínate. No, pero es que... Así es la vida. Cambia. No, En o sea, conclusión, así es la vida. así es la vida. Sino que esa cuestión de ponerte a pensar como... Tú nunca te hubieses imaginado que Joe Rogan se sentaría con Elon Musk a fumar porro. Pero pues muchas cosas... Y eso es lo bonito de experimentar. Y por eso estaba comentándolo en el podcast. Yo que me hubiese imaginado que ustedes iban a decir que sí, que van a estar animados a hacer el podcast. Porque pues... Una cosa es tener la idea, otra cosa es que se pueda realizar y que las personas quieran realizar la idea contigo. Yo que me iba a imaginar eso, yo que me iba a imaginar que gracias al podcast hubiese conocido a Armid, que hubiésemos entrado al estudio, o que hubiese llegado a conocer al de Soy Tribu, que ese fue como el momento máximo del podcast. Para mí, por lo menos, ese episodio lo he disfrutado mucho. Vayan, véanlo si les interesa. Pero es que fue justamente, o sea, literalmente, aquí hablamos mucha caraja, pero pandemia también nos dejó esa espinita. O sea, justamente estábamos en el momento top donde íbamos a empezar a incursionar con diferentes personajes, donde íbamos a empezar a meter mucha más producción, donde inclusive el video hubiese podido haber llegado antes, pero llegó pandemia y ya. O sea, fue como pausen todo, cada uno para su casa, sálganse del estudio, ya no pueden estar en el estudio, busquen la manera de hacerlo ya no es igual porque entonces la comunicación se perdió mucho, ya no había como la misma interactividad y ya el hecho, por ejemplo, en este momento, lo que estamos hablando últimamente de que tener un invitado va a ser complicado. Entonces, en parte también es como dar gracias a que se logró por lo menos a tener esa experiencia con personajes, por ejemplo, como Soy Tribu, como Humanoide. Tú dices lo de Big Demons y toda la cosa, pero yo sigo agradeciendo, por ejemplo, a las personas que estuvieron con nosotros en pandemia. O sea, yo digo que la gente estando en la casa no tenía como el porqué de deber estar haciendo parte de un podcast de 5 babosos que simplemente se sentaban a hablar un tema. Ahora somos 5 y 1. Ahora Sí. somos 4. Éramos 5 más 1 y ya somos 3 y más 1. Pero sí, la vaina es eso, o sea, en parte no es un contenido al vacío, o sea, todo tiene su tipo de contenido, trabajado, no trabajado, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible para que las personas que escuchen, por ejemplo, un saludo para las personas que nos han dicho, no, yo lo escucho cuando hago yoga, no, yo lo escucho para dormir. ¿Qué le pasó? ¿Qué le ¿Quién pasó? puta, con todo respeto, ¿Quién hace yoga? ¿Quién putas escucha el podcast mientras hace yoga? Imagínate tú en un momento super namaste y sale un comentario todo pendejo y no, me encanta. Suena muy chistoso. Yo lo escucho para hacer
El frutifantástico, el delicioso, weón. A mí me han dicho es que lo escuchan es cuando están editando. Muchos amigos fotógrafos específicamente me han dicho es... yo lo escucho y... O si no lo estoy viendo en como segunda pantalla, es cuando estoy editando fotos o haciendo un diseño. Vea. No, y mucha gente que se acerca como, he visto los clipsitos. O pues, eso es lo interesante, ¿no? Que el podcast se vuelve también una fuente diversificada de contenido. Entonces están los shorts, las pantalonetas, los boxers. Sí, están los cortos, los largos. Los sin video, los con video. Los de audio, los episodios mudos. Oye, un podcast sin voz. No sería... Por favor, tómenos sin voz, weón. Ah, me refería. Sin Pedrito. Chiva. Súper romántico. Yo sé que me extrañas, Un Pedro. culo voz, pero la voz sí me importa. Les envío un audio. ¿Qué quieres decir? Nos está amenazando, güey. Esa cara es muy divertida. Entonces sí. Ah, bueno, otra cosa bonita y que por lo menos es algo que me toca mucho a mí por el hecho de editar los audios y de ser fanático de lo mismo. De lo sensual. Él tiene una foto de Armit. Pero es que es inevitable. Si alguien dice eso, hay que decirlo. Soy fanático de lo sensual. De la foto de Armin. ¿Cuál es la foto de Armin? Pues tiene una foto mía. Mía, realmente. Ah, es de Pedro. No. La canción dice una foto mía. Algo así. Pues no dice cómo. Ella es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía. Sí, dice No mía. la puede imaginar lo que hace cuando está solita. Pero no le puedo preguntar cuando se agita. Suena de respirar. Puede imaginarme lo que está haciendo. De caminar, me encanta, güey. Está bailando salsa. Bueno, entonces yo que soy fanático de lo que hago y por lo menos me pasa tanto con el podcast como con mi propia música y es lograr ser eso de lo que tú haces. Que está hablando. Fanático, que realmente te guste. Eso es algo que a mí me gusta, que me gusta lo que estoy haciendo. Porque te gusta. Exactamente. A ti te gusta lo que te gusta. Sí. Comprensible. Entonces, ser el que edita el audio, tener que escuchar todo otra vez, tener que estar pendiente, volver a escuchar los episodios anteriores y darse cuenta de la evolución del proceso, de cómo uno va cambiando con el tiempo. ¿Tú crees que se ha mejorado? O sea, en tu ámbito personalmente. ¿Has mejorado en...? Sí. Está interesante. Pon aquí Cove News. Voy a poner aquí en Cove News. Entrevista exclusiva con... El OHST. El OHCT. No, pero... Sí, soy yo. Pregúntame. ¿Pero tú crees que has mejorado en calidad tanto como aprendizaje íntimo? Íntimo. Aprendizaje que has llevado con estos 2 años, 1 año y tantos que llevas mezclando audio. ¡Ah! ¿Ya aprendiste a doblar ropa, Pedro? Pues yo lo intento. Pensé que la pregunta era más profunda. Sí. No. O sea, Cierto claro. que escuchaba como ¿Has más aprendido? personal, más... ¿Qué tal mezclando audio? Yo, chimba, güey. Sí, claro. O sea, has Tengo mejorado. mejores plugins. El de los plugins. Además de los implementos, súper importante. Personalmente, tú has dicho como... Tuve muchos errores al principio que ahora ya no tengo. O has dicho como, la verdad, sigo haciendo lo mismo que he hecho desde hace 2 años. Pues ahí eso va la pregunta. En cuanto a audio. En cuanto a audio, en cuanto al podcast como tal, porque estamos hablando de... Como OHST y como editor de audio. Sino que antes había parte de trabajo de lo que hacía Armit. Pues él lo grababa y me enviaba los audios. Entonces yo no tenía como tanto control. No le metía tanta mezcla tampoco. No tenía tan buenos equipos tampoco. A veces no es que tú no seas bueno, sino que no tienes las herramientas para lograr ejecutar lo que quieres hacer.
Entonces se dice por ahí que pues, la cámara no hace el fotógrafo. Pero si tienes también un buen equipo, te potencia ya lo que ya tienes de base. ¿Y cómo eres fotógrafo sin cámara? Con plugins. Así Con es un como... plugin. Es como vivir sin ti. Parpadeas. Es que, marica, todo está aquí, perro. Todo está aquí. Se toma la foto. Y lo curioso es que... pues, pensé que la pregunta iba más como a nivel personal. Así yo la entendía. Igual voy a aprovechar para decir como... ¿Cómo? Yolanda. Pues si hay un proceso, no sé el de ustedes, porque pues hay cosas que a veces uno no habla, que uno no expresa, no sé qué. Pero por lo menos las primeras etapas del podcast yo sí estaba pasando como por un momento pesado y me escucho la forma en la que reaccionaba a ciertos estímulos y decía como, ¿por qué? O lo confundido que se llega a estar cuando pasa algo, no sabes cómo manejarlo y la primera reacción es como agresiva o la primera reacción es decir como, pues no decir, pero hacer entender que coman mierda, weón, y expresas tu incomodidad de una forma u otra. Entonces escucharme cómo reaccionaba antes y hoy que llega el mismo estímulo y lo tomo de otra forma completamente diferente, es bonito porque Pasó. porque se entiende que hay una evolución. Te Sí, pones se ve el en cambio el de mismo personalidad. Como tal. El man es que complemento. Claro que sí. No, pero sí, al fin y al cabo es un pequeño cambio de tu personalidad. No pequeño. Es que nunca hay un cambio pequeño, sino hay cambios necesarios. También. Porque pues lo puedes simplificar a decir como simplemente cambié esto, pero pues ese pequeño detalle que estás cambiando a la larga complementa algo mucho más grande que es tu personalidad, lo que tú eres como humano y como eres con los demás también. Porque pues si tú vas por el mundo andando solo, no hay ningún problema. No puedes saber si estás avanzando, si estás en un campo blanco porque no hay ningún punto de referencia. Entonces, si estás tú viéndote cómo eres contigo mismo, con los demás, y ves cómo eras antes, empiezas a decir como, es que no era tan pequeño como lo creía. Era algo mucho más importante, por algo me afectaba, por algo reaccionaba de esa forma. Y ver que ya estás reaccionando de otra forma es como, te sientes 1000 veces mejor. No hay cambio pequeño, Claro. hay cambio necesario. Y rules. Ahora este man pasó el de producción al entrevistador, weón. No, es que me interesa mucho por la gente que está viendo cómo está escuchando. Me interesa mucho es porque yo llegué fue después. Para lo que están comiendo. ¿Cómo llamas a gente? El sinestésico. Viendo Eso. cómo escucha y no sé qué. Está modo psiquiatra. Ese color me sabe tan rico, weón. Sabe como verde. ¿Me hablas tan rico? Ah, pues sí tiene sentido. Sí, tiene sentido. Perdón. ¿Yo qué? Todo bien. ¿Qué cómo te sientes? Así. Así se siente. Sí. Buen sentado. Gracias, Pedrito. Lo mismo digo. No, pues, ¿cómo me siento? No. O sea, obviamente. Van a meter muchos. No, obviamente, pues uno siente, como dice Dani, el crecimiento personal. O sea, uno empezar una nueva experiencia desconocida para todos. Que simplemente nosotros lo tomamos como hacer lo que siempre hacíamos, que era sentarnos, ir al café donde estaba Dani. Por eso se llama Kofcast. Por eso se llama Kofcast. Coffee de coffee. Sí. Y cast de podcast. Pura creatividad. Y hay un Kofcast brasileño, weón. ¿Sí? Sí, claro. Tú buscas Kofcast y te aparece otra vaina. Un Kofcast brasileño. En portugués. ¿Y sí, cuál fue weón. primero? El de ellos. Do Kofkas. Bueno. Es que nosotros decimos Kofcast Podcast porque ya hay un Kofcast solo. Ya, para que no... Derechos Ajá. de autor. Para ser más específico. Danieles hay muchos. Pero Daniel Andrés Cortés Mariño solo hay uno. Mi número de cédula. Mi RH es... Y mi cédula. El número de cuenta. 3. 3. Para que le consignen. Pues para que me consignen. 4.5. Entonces uno madura mucho. No, en realidad sí, porque... Le hace así.
Está maduro. Sí, y ya está blandito, entonces se puede comer más fácil. Ay, no. No tan chévere. Hablando desde la Muy chicludo, experiencia. ¿no? Ay, no, marica. Eso se hace sentir como raro, ¿no? Uno hablando de madurez y nosotros hablando de esto. Madurez. Obvio. Boys will be boys. ¿Vos? Es una canción. Sí. Boys will be boys. No. Ah, no jodas. Está buena. Algo Sigue. así va la canción. Entonces, de pasar de la salita del café, hablando temas muy al aire, a sentarnos y decir, bueno, y si hablamos de esto, ¿qué? Empezar a profundizar, ¿cierto? Obviamente, pues, mi carrera iba basada en eso, en comunicar, en dar información. Entonces, me parecía algo muy, muy curioso darse cuenta a través de varios tipos de personas cómo se llega a captar un mismo punto de información. Y en este momento, pues uno siente crecimiento, además de personal, social, porque nos hemos dado cuenta de que podemos llegar a ese punto donde hacemos esa disrupción entre comedia y hablar seriamente, algo que importa, si es muy disruptivo. No entiendo. Está bien. Entonces sí, por ese lado, a mí me parece que sí, que hubo crecimiento. Es que es muy interesante cómo crece. Lo veo a diario y me parece siempre sorprendente. Los intereses del... Los intereses de Haka. Ver cómo crece. Veo el antes y el después y me crece también. Hay el timelapse. Uf. Por eso cierra la puerta. Videos de hongos. Es muy interesante. Además también es muy bacano que varias personalidades se identifiquen desde el podcast. Eso está muy bueno porque se identifica quién maneja el sonido, que en ese momento es Dani. Rules, que es Diego. No sabía, güey. Yo no hago nada. No, sino que son diferentes personalidades precisamente llevado porque iba a hablar de Pedro y de Sebas, que son como las personas que No hacen nada. No, Seita sube a que tienen- plataformas. que tienen toda la información. Ah, bueno, Sebas Es un sube a juego de plataforma. plataformas, sí. Sí. ¿Suena? Escaleras. Que construyen toda una información, además de mera cabeza que tienen los dos, ¿cierto? ¡Ay! Que siga creciendo tanto, güey. No, porque uno es físico y el otro es... También. Yo creí que Sebas era ingeniero. ¿Ingeniero? Ingeniero físico. Ingeniero. No, pero... No, ingeniero físico, sí se le dice así. Son Sí, es que es la ingenieros carrera. físicos. No, creí que era como física pura. No. Como química pura, porque no es ingeniero químico, sino química pura. Eso es lo Pero que también hay siempre- ingenieros químicos. Pero ya le están diciendo que es ingeniería, weón. No, pero bueno, listo. No, que los dos son súper inteligentes, llevado a que ellos tienen tan... Sí. Lo que digas. Obvio, sí. Entonces llevaba a que como mantienen una información muy estable que también hace que se va un poquito, la conversación un poquito arriba, pero ellos vuelven a hacer como que caiga en escena, ¿sí me hago entender? Y volver a caer en esos puntos de qué risa o hey, sí, estamos con este punto de vista. Yo sí la entendí. Bueno. No, a mí me... A mí me encanta es... Está como James. Uy. Pues me he dado cuenta de cómo se nota la diferencia de cuando eres artista y cuando eres más tirado al mundo intelectualoide. Porque por lo menos Rulix, en cierta forma, también es un artista, está muy involucrado en este mundo. Artista puro y duro. Marica, este man sigue con esas vainas, weón. No podemos tenerlo más en el podcast. Vamos a terminar pero censurados hasta la madre. Yo estoy hablando tal y como suenan las cosas. Pues, por lo menos que también está Armit, que... Pues, fue muy bonito la entrada de Armit al podcast porque él inició también como hack, inició como un fanático de lo sexual. Y después fue cuando
Rolix me comentó que un man que tenía un estudio, que quería ser parte. Una vez estaba en la terraza del estudio, estábamos hablando con otro man, un montón de vainas, llegamos al tema del podcast y Armin le comentó algo al Pisco. Le dijo como que yo también hace rato quería tener un podcast, pero me faltaba algo y era amigos. Uy, eso sonó todo triste, man. Perro, ¿qué es eso? Comentó eso y se rió. Y yo por dentro. Llorando, papá. Sí, papá. Pero es muy cierto. Para Es súper Armin. cierto. Porque... Para Armin. ¿Quién tiene la mano más grande? Ay, y después Marica, soy mi yo. mano es muy chiquita, huevón. Un poquito más. Es la misma. La misma mano. Pedro. Ay. César Vacas. Cervacas. No, César Vacasa. César Vacasa. El permiso, César. el mundo de los Ah, la simios. película de los simios. Ah. ¡Me pise! Y es que, venga, para acá. Ven, te pongo así como que ¿Este te abrazo por la atrevido? pierna. Perdón. Písame. Yo lo pido por usted. No, que es completamente verdad. Ponte en perspectiva todos los podcasts. Puede tener solamente... Puede ser el principal, la persona que entrevista a alguien y es algo que se hace más comúnmente, como lo que está haciendo Jordi Wild, por ejemplo, que era un youtuber, todavía es youtuber, pues que todavía trabaja para YouTube, pero ahora ya no trabaja haciendo videos como tal de entretenimiento, sino que simplemente podcast. Los dos. Sí, Bueno, yo he visto el man más el sigue subiendo podcast. Pero... videos. Hasta pone a pelear gente. Ay, es verdad. Ay, sí. Eso estuvo bueno, estuvo entretenido. ¿Tú lo viste? Eso duró muy poquito. Eso duró muy poquito. Eso duró... Pero ¿por qué le pone todo doble sentido? No, los del problema son ustedes. Y me comen doble sentido a mí. Perdón, te estoy pisando mucho. Pero llevado a eso es que, aunque es una persona la que está haciendo el podcast, siempre va a necesitar de alguien más para generar entretenimiento. Sea amigo, sea conocido, sea desconocido, entrevistador o no entrevistador. Es como lo que decíamos ahorita, que un podcast de una sola persona está muy raro. Sí, está como raro. Como muy esquizofrénico. Pero pues sí, fue... De nuevo, son de esas cosas que van surgiendo porque pues este man va diciendo como... Eso es algo que yo siempre he querido hacer, porque el man creo que también intentó en Twitch, un montón de vainas. Y ya salió con eso de que nos encontró, ya es una muy buena amistad. Ya es alguien que llevamos en el Cora. Saludos a Armit. Saludos. Hola. Te quiero, Amy. ¿Qué? Entonces, pues son cosas que van surgiendo. Por lo menos se habla mucho del hecho de... Si tienes una idea, trata de ejecutarla porque nunca sabes qué puede darse a raíz de eso que estás intentando. Por lo menos para mí. Por lo menos para mí fue el hecho de conocer a Army, de involucrarme más por lo menos allá con el estudio, tener más esa cercanía. No por interés, pero pues es algo que también hace parte de mi mundo, que es el mundo de la producción musical. Afianzar la amistad con ustedes, tener un grupo verdadero de amigos acá, porque pues yo creo que duré mucho tiempo sin tener un grupo verdadero de amigos. Algo que yo diga como mis bros. Así como que, Más que mi hermano, eres mi más bro. que mi hermano, eres más que mi bro, eres mi Eres mi hermano. hermano. Pedrito, ¿cómo se ha sentido en este tiempo? Bien. Ya, yo sabía. Yo estaba pensando, ¿cómo sería esto con cevitas? Diría como, a mí me importa un culo, weón. Después, breve, ¿no? Mantón y listo. Por eso no vengo. ¿Crees que es nihilismo? ¿O es un... ¿cómo se llaman estos griegos todos raros? No me pongas a hablar de griegos, man. No. Esa rama de Cínicos. pensamiento. No, los otros. Estoicos. Estoicos. Es un estoico llevado al extremo, weón. Nada. O más nihilista. La verdad no es ninguna de las tres cosas. ¿Qué es? Sebastián es el Cevitas. Es él. Ok. Él es él. ¡Ah! Pedro es él. Hace rato no lo decía, weón. Y ya, pero si no, ¿quieres decir algo? No. Excelente. E es igual 2.7.
MC al cuadrado. Ah. Le gané en física. Pensé que era la constante de Euler. Ah, bueno. ¿No era Euler? Según yo se pronuncia Euler. ¿Es alemán? Sí. Oh. ¿Eras tú? Sí. ¿Quieres decir algo más? No, ya. Muchas gracias por vernos. ¿Alguna experiencia con el alcohol? No, ya no. O sea, ya hablamos del alcohol en los episodios online. Yo no me acordaba. Yo sí. Eso es lo que pasa por tomar mucho alcohol. Ah, mentira. No, pero sí. O sea, ya. En parte para despedir porque ya creo que se tornó muy largo. Está bien. Tengo No, hambre. por eso, no. O sea, A Pedro hablar le da hambre, güey. Me he dado cuenta de eso. es como Sebastián. Sí, también. Pero no, o sea, lo que trato de decir es que en este momento, pues como no es un video comunicativo, un podcast comunicativo, es simplemente como para darle sentido a las personas que nos han visto durante todo este tiempo crecer. Para las personas nuevas, para que vayan y se den cuenta como un poquito de lo que decía Jaca, el crecimiento que hemos tenido. Darle gracias por quedarse hasta este momento, porque yo creo que aunque dure menos de una hora, esperar a 4 personas a hablar de algo que rememoran ellos y no un grupo grande de personas es algo de valorar. O sea, una hora vos no te quedas sentado viendo a un profesor durante una hora de seguido porque te cansas y el mismo profesor hace que interactúes. Ahora para ver a 4 personas que no te están dando información, simplemente te están diciendo gracias. No. Bueno, chao. Gracias. Hice así, Uy, güey. porque ese símbolo está como sospechoso. Hice así. Los insulta. Los amo con orreas. Eso es amor, en otro idioma. Paisañol. Significa te amo. Esto fue un episodio. Chao. Recomendado. No, sin recomendados. Yo recomiendo el Kofcast. Bueno, eso fue un episodio más de Kofcast. Pedro, despídete. Chao. Sí, jaja. Hasta Y así luego. se evita. Nos vemos. Chao. Chao. Me tengo que acercar para. Me tengo que acercar para.